Muy buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que nos escuchen bien. Por favor, si me confirman ahí vía el chat y nos están escuchando, les agradezco. Muy bien, un gusto saludarlos hoy en la segunda lección del curso de métodos exploratorios. Un saludo acá de Costa Rica a todos quienes nos escuchan de toda Latinoamérica. Tenemos acá en Heredia, Costa Rica, una fuerte rayería en este momento. Esperemos que no nos pase en los años que tiene Providad. Solo una vez nos ha pasado que se nos va la luz por la rayería y nos quedamos sin internet a media lección, y entonces la lección quedó a medio camino, pero esperemos que eso no nos suceda el día de hoy, aunque sí tenemos una tormenta de truenos por esta zona. Un gusto saludarlos, y entonces vamos a iniciar la lección. Les ruego por favor mantener el micrófono cerrado, que es presionando ustedes tienen un micrófono en la parte derecha de su pantalla de Webex. Le dan clic para que se mantenga en rojo, así no tenemos el efecto feedback. Si en algún momento quieren hacer alguna pregunta, nada más abren el micrófono, hacen la pregunta y luego lo cierran nuevamente. Cuando está en rojo, el micrófono está cerrado, y si está en gris, está abierto. En algún momento, si desde acá se lo cerramos, le pedimos disculpas, pero es que a veces se está metiendo feedback y entonces se hace muy difícil la lección. Por ejemplo, en este momento tenemos a alguien que acaba de entrar y tiene el micrófono abierto. Le rogamos mantenerlo cerrado. Ok, mute. Muy bien, bueno, entonces voy a en este momento apagar el video y a compartir mi escritorio para iniciar la lección. Como siempre, si tienen preguntas, por favor háganlas oralmente, sería muy bonito, muy bien. O si no, por favor, vía el chat. Con mucho gusto vamos atendiendo las preguntas que tengan. Muy bien, en este momento vamos a iniciar la lección. Voy a compartirles mi escritorio. Ok, muy bien, ahí están viendo el escritorio de mi computador. Y vamos a tener hoy la lección sobre análisis exploratorio de datos, que de hecho es lo que le da el nombre a este curso. Podríamos hablar de análisis exploratorio de datos, también se habla de métodos descriptivos, que de hecho así este curso antes se llamaba métodos descriptivos, luego le llamamos análisis exploratorio. También se le llama aprendizaje no supervisado o técnicas de clustering. Entonces, muy bien, hola Felipe, que nos está por ahí saludando, un gusto tenerlo en la videoconferencia. Entonces vamos a iniciar hoy con los elementos básicos del análisis exploratorio de datos. Muy bien. Por favor, si alguno no me escucha, me lo dice por el chat. Felipe tiene algún problema ahí, vamos a ver cuál es el problema que le está pasando a Felipe. Antes de iniciar, no tiene audio, me dice Felipe. ¿Los demás me escuchan? Felipe, vamos a confirmar si los demás sí tienen audio. Mi micrófono está abierto. Ok, sí. Ajá, por favor, si me confirman, si me escuchan. ¿Sí escuchan bien? Ok. Adelante. Bueno, muy bien. Entonces, si me escuchan, gracias Roberto, que sí me escucha. Debe ser un problema de Felipe, le voy a contestar acá y iniciamos la lección. Bueno, muy bien. A Felipe sí me está escuchando ahora. Muy bien, gracias. Bueno, entonces les ruego por favor mantener los micrófonos cerrados que tenemos
Eh, Hay alguien. ¿Cómo estás, William? William Castillo, que es profesor del curso, lo veo en este momento con el micrófono y el video abierto. Bueno, yo soy el que lo estoy viendo. Ok, vamos a ver. Perdón que tengo ahí un problemita de... Ajá, ya. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy. Vamos a hablar de... acá, perdón, con algunos... Por favor, apagar sus videos y sus audios. Muchas gracias. Siempre al principio, mientras nos vamos acostumbrando al sistema, van pasando estos problemitas. Entonces... Muy bien, ahí se están integrando. Okay. Muy bien, es que todavía se está integrando gente. Karen, por favor, tener el micrófono apagado. Ya, muy bien. Ok, bueno, entonces les decía que vamos a hablar hoy de análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos podríamos decir que es la parte preliminar de un análisis de datos, de un proceso de minería de datos. Antes de poder iniciar cualquier proceso de minería de datos, vamos a hablar un poco sobre los datos. ¿Qué son los datos? ¿Qué son las variables? Generalmente, en estos procesos vamos a recibir los datos en una tabla de datos, en una matriz de datos como esta que estamos mostrando acá a la izquierda. Perdón, a la derecha de sus pantallas, en la que tenemos en las columnas, vamos a tener variables estadísticas, o variables, con este caso desviación, estado civil, impuestos y fraude. Esa es la manera como vamos a manipular los datos. Bueno, entonces tenemos variables estadísticas. ¿Qué es una variable? Aquí tenemos la definición. Una variable es una propiedad o característica de un individuo. Por ejemplo, el color de ojos de una persona, la temperatura, el estado civil, el salario, el país donde vive, etc. Todas esas se consideran como variables. Bueno, también entonces las variables en la tabla de datos generalmente están en las columnas. Luego también tenemos individuos. Los individuos, conocidos también como registros, como puntos, en inglés se les dice mucho cases o casos, objetos, entidades, ejemplo de observación, también se le dicen unidades estadísticas, van a estar en las filas. Entonces, a lo largo de este curso vamos a tener la tabla individuos variables, en donde vamos a tener en las filas individuos y en las columnas variables. Bueno, eso es en general para el manejo de datos. Vamos a hablar un poquito de las variables. Entonces, como vemos en esa tabla anterior, como vimos, tenemos dos tipos de variables. Las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Es muy importante entender bien esta diferencia porque el trato estadístico o el trato de minería de datos que se le hace a una y otro tipo de variables suele ser muy diferente. Una variable cualitativa o categórica son las variables que representan distintas categorías en lugar de números. No se usan números, o se pueden usar para codificar, pero las operaciones matemáticas como la suma, la resta, la multiplicación no tienen ningún sentido. Por ejemplo, el color de ojos, el grado académico, bachiller, licenciado, máster, doctor, la dirección IP de un correo electrónico, el código postal son ejemplos de variables cualitativas. Entonces, donde lo que se tienen son categorías o modalidades. Por ejemplo, el color de ojos, las modalidades o categorías podrían ser color de ojos negros, cafés, verdes, etc. Bueno, luego tenemos las variables cuantitativas o numéricas. Las variables cuantitativas o numéricas son las variables que se representan con números, normalmente números reales, y pueden ser tratados como tales. Es decir, que las operaciones matemáticas en este tipo de variables sí tienen sentido, la suma, la resta, etc. Por ejemplo, variables cuantitativas podrían ser el peso, el número de fallos por hora, el número de televisores que hay en un hogar, la temperatura, ya sea en grados centígrados, grados en Fahrenheit, el salario mensual,
la estatura son ejemplos de variables cuantitativas. Bueno, muy bien, esa distinción es muy importante hacerla y tenerla clara de los dos tipos de variables que tenemos. Hay que tener cuidado porque a veces, por ejemplo, en esta tabla de datos que tenemos aquí, tenemos un número de individuo que es el identificador del individuo. Eso no es una variable, es simplemente una secuencia de números que identifican a los individuos. No sería una variable. Tenemos la variable sexo, femenino o masculino, que es una variable cualitativa. La variable edad, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con esta variable. La variable edad normalmente es una variable cuantitativa. Si uno pone en la tabla de datos la edad que tiene, pero como en este caso, la variable edad fue, digamos, codificada en 5 categorías. Digamos, joven, muy joven, joven, mediana edad, edad adulta y edad muy adulta, digamos, por ejemplo, de 1 al 5. Entonces, en este caso, esta variable edad pasa más bien a ser una variable, esta variable edad es una variable cualitativa. Si yo la codifico, estos números podrían llamar a engaño porque pareciera ser una variable cuantitativa, pero cuando los números lo que representan es un código, es una variable cualitativa. Entonces estas tres variables aquí, el sexo, edad e ingreso son variables cualitativas. Y esta del todo no es una variable, es simplemente un secuencial para numerar los individuos, que tampoco hay que tener cuidado no tratar esto como una variable, porque si uno trata esto como una variable, eso podría dar también al traste con un estudio. Bueno, los tipos de variables aquí las tenemos jerarquizadas de una manera interesante. Las variables entonces se dividen en dos grandes tipos: las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas a su vez se dividen en dos, en las variables nominales y las variables ordinales. Y las cuantitativas se dividen en dos, en discretas y continuas. Vamos a ver en las siguientes filminas qué es lo que eso significa o qué es lo que eso quiere decir. Las variables cuantitativas, como les decía, siempre están representadas por números reales en los cuales tiene sentido las operaciones matemáticas. Por ejemplo, tenemos la edad, nota en un examen, número de años de educación, kilómetros, distancia entre un trabajo y la residencia, la velocidad a la que va un vehículo. Y aquí hace la observación, ojo, hay números que son etiquetas, por ejemplo el código postal, el número de teléfono y el código de una asignatura. Que hay que tener cuidado con estas porque estas no serían variables cuantitativas, sino que son variables cualitativas. Bueno, las variables cuantitativas o numéricas se dividen en dos, discretas y continuas. Una variable cuantitativa es discreta cuando el número o el valor que toma es un número entero, es decir, cuando no hay decimales. Simplemente los valores que pueden tomar sean números enteros, sean positivos o negativos, usualmente positivos. Pero en ese caso la variable se considera discreta. Y la variable es continua cuando los valores que toman son números reales en el sentido estricto, en el sentido de que yo puedo tener, por ejemplo, 2.61. Es decir, que los valores que toma la variable pueden tener decimales. Entonces, discreta cuando los valores se toman en el conjunto de los números enteros, y continuas cuando se pueden tener decimales. Muy bien. Entonces, las variables cualitativas se dividen en dos, ya pasando a las variables cualitativas, en ordinales y en nominales. Recuerden que las variables cualitativas son aquellas cuyos valores son categorías. Se consideran ordinales cuando estas categorías se pueden ordenar. Por ejemplo, uno podría pensar que el grado académico, bachiller, licenciado, máster, doctor tienen un cierto orden, de menor a mayor. Cuando una pregunta se hace, usted está totalmente de desacuerdo, en desacuerdo, medianamente de acuerdo o muy de acuerdo. Digamos, cuando hay un cierto orden, en ese caso se llaman ordinales. Pero hay casos en los que no se puede tener un orden. Bueno, aquí está un ejemplo de ordinales, que ya les decía. Cuando no se puede tener un orden en los valores que toma la variable, entonces se les conoce como nominales. Por ejemplo, la variable sexo, femenino, masculino,
no tiene un orden, estado civil, casado, soltero, viudo. Normalmente uno podría pensar que no hay un orden, el partido político por el que votó, la región en la que vive, la provincia, no tendría un orden. Dependiendo de cómo se interprete una variable o no, podría tener o no orden, pero cuando no se puede identificar claramente un orden en la variable, es cuando esta variable se considera una variable nominal. Bueno, muy bien, entonces, repasando, voy un poquito hacia atrás a la jerarquía. Entonces, las variables se dividen en dos, cualitativas y cuantitativas. Cualitativas cuando el valor que toma es categórico, son categorías o modalidades. Cuantitativas cuando los valores que toma la variable son numéricos. Las cualitativas a su vez se dividen en nominales y ordinales. Nominales cuando no existe un orden en las modalidades y ordinales cuando las modalidades o categorías se pueden ordenar. Y las variables cuantitativas son discretas cuando los valores que toman son en los números enteros, sin decimales. Y continuas cuando los valores que toman son en los números reales, es decir, que se pueden tener decimales. Entonces es muy importante tener bien clara esta jerarquía de clases a lo largo de todos los cursos que vamos a dar, porque dependiendo de si uno está aquí, 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 acá o acá, los métodos que se aplican podrían ser diferentes. Mucha gente, es muy común ver a gente que aplica métodos para variables cuantitativas a variables que son cualitativas o viceversa. Entonces los resultados son desastrosos porque para empezar no corresponden los métodos que se están aplicando. Perdón, voy a ver acá una observación que tengo en el chat. Me dice por acá alguien que no tiene audio. Ok, entonces voy a responderle aquí por el chat. Sí. Por favor, si me confirman en el chat si en este momento me están escuchando, les agradecería. Si algunos me ponen que sí me están escuchando. Ok, muy bien, seguimos adelante. Los demás sí me escuchan. Sí me están escuchando. Gracias, Josué. Gracias, Felipe. Muchas gracias. Sí, entonces el César también. Debe ser un problemita que tiene el colega profesor William Castillo que nos acompaña el día de hoy. Bianca también nos escucha. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos adelante. Entonces, muchas veces las variables se transforman porque a veces existe el problema de que hay muchos métodos, por ejemplo los que vamos a ver en este curso, que funcionan muy bien para variables cuantitativas, pero no funcionan para variables cualitativas. También tenemos al revés, a veces hay muchos métodos que funcionan para variables cualitativas, pero no para cuantitativas. Entonces, transformar una variable siempre es un reto, de cualitativa a cuantitativa o de cuantitativa a cualitativa, pero no es fácil. No es fácil hacer la transformación porque no es simplemente con, si yo tengo por ejemplo masculino y femenino, y hay gente que llega y dice, bueno, el masculino sea 0, femenino 1, entonces, y dice, hey, 0 más 1 es 1, entonces masculino más femenino da femenino, eso no tiene sentido, por más que yo le ponga un código, no es tan sencillo como eso. Después más adelante vamos a ir trabajando en esos temas, poco a poco. Sí es más normal pasar de una variable cuantitativa a cualitativa, que es lo que vamos a discutir un poquito en este momento. Hacer categorías. Entonces normalmente, si yo quiero hacer categorías, se hace lo siguiente. Pasar una variable cuantitativa a cualitativa, por ejemplo la edad. Digamos que vamos a pasar la edad. Entonces lo primero que uno hace es ordenar los datos, escoger el número de categorías. Digamos que yo tengo la edad y quiero escoger, digamos, 1 joven, muy joven, digamos 1 muy joven, 2 joven, 3 adulto y 4 adulto mayor, como le decimos acá en Costa Rica. Entonces yo decido cuántas categorías, en este caso estaría decidiendo que K vale 4. Luego se buscan los límites e intervalos para cada categoría, dividiendo
el máximo más el mínimo entre K. Y luego se le asigna una etiqueta a cada categoría, como en este caso yo le puedo poner muy joven, joven, adulto y adulto mayor. Y luego se parten los intervalos. Les voy a mostrar acá. Por ejemplo, yo tengo esta variable, una variable, aquí perdón que está un poquito pequeñito los números, pero yo tengo una variable cuantitativa. Entonces, yo lo que hago es ordenarla, por ejemplo así, de menor a mayor, acá. Entonces acá lo que hice fue ordenarla. Entonces, esta se ordena acá y luego se decide cuántas categorías quiero. Por ejemplo, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces uno calcula estos límites. Es muy fácil, hace una división y va sumando el tamaño. Divide entre 4 y le va sumando el tamaño. Entonces, por ejemplo, aquí podría ser muy joven, perdón, se me borró. En el primero sería muy joven. Aquí podría estar la muy joven, joven, adulto y adulto mayor. Entonces esa es una manera de transformar una variable cuantitativa en cualitativa. Bueno, eso lo vamos a trabajar más adelante en otros cursos. Por ahora en este curso, la mayoría de los métodos que vamos a ver funcionan para variables cuantitativas. Entonces vamos a estar trabajando en variables cuantitativas. Entonces no tenemos ese problema. Bueno, muy bien. Entonces por ahí vemos que tenemos ya bastante audiencia. ¿Tenemos algún feedback por ahí? Ok, muy bien. Entonces, los datos. Como les decía, los datos en general los vamos a recibir en una tabla de datos, que matemáticamente es una matriz de tamaño n por n. Por ejemplo, si tenemos en n individuos y m variables. Entonces, como ya les expliqué antes, en las columnas vamos a tener las variables estadísticas y en las filas los individuos. Eso ya es una cuestión estándar de que así vamos a procesar las tablas de datos. Ok, muy bien. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una tabla estadística cuantitativa, como las que vamos a trabajar en este primer curso. Aquí tenemos las variables estadísticas, son la nota en matemáticas, la nota en ciencias, la nota en español, la nota en historia y la nota en educación física. Y los individuos son literalmente individuos. Lucía, Pedro, Inés, Luis, Andrés, Ana, Carlos, José, Sonia y María. Esto es una tabla estadística, una tabla de datos muy sencilla y la vamos a usar a lo largo del curso como un primer ejemplo educativo muy ilustrativo, porque es muy pequeñita pero permite ilustrar muchas cosas. Esa es una tabla de datos en la que todas las variables son cuantitativas. Entonces, a las filas, que son los individuos, en este caso estarían en R a la 5, en la quinta dimensión, en 5 dimensiones, porque tienen 5 entradas. Por ejemplo, Luis, entonces sería la fila 5, 6, 5, 6, 5, 7, 9. Las variables están en columnas y estarían en R a la 10, en 10 dimensiones, porque cada una, si uno cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10, porque cada uno tiene 10, la medición a 10 individuos. Cada variable, yendo para atrás, por ejemplo, matemáticas es medida a 10 individuos y cada individuo es medido por 5 variables. Entonces, por eso se dice que los individuos están en R a la 5 y las variables en R a la 10. Eso se le conoce, los franceses les gusta mucho decirle a eso la nube de puntos. Y lo ilustramos con esa foto, porque la nube de puntos están en el espacio n dimensional. ¿Okay? Donde generalmente el ojo humano no llega. Bueno, en los métodos predictivos, que son los que vamos a trabajar en el segundo curso, es necesario tener un poquito más de información. Hay que tener una tabla de aprendizaje donde se entrenan los modelos de minería de datos y una tabla de testing que es donde se prueba la efectividad de los métodos. Y hay que tener una variable que es la que uno quiere predecir, o una variable discriminante, se le llama. En este caso, por ejemplo, que yo quisiera predecir si una transacción
¿es un fraude o no es un fraude? Entonces, estas son tablas para modelos predictivos. Ok, en este curso vamos a estar en tablas como esta, donde todas las variables son cuantitativas y no tenemos variable a predecir, porque recuerden que estamos viendo métodos exploratorios. Vamos a tratar de descubrir patrones, tendencias, clúster en los datos, pero sin ninguna guía. No tenemos una variable que nos guíe qué es lo que queremos predecir. En el siguiente curso, en el de modelos predictivos, sí vamos a estar ante esta situación, con tabla de testing y tabla de training, o tabla de aprendizaje y tabla de testing o de prueba. Muy bien. Por ahora, esta situación es para ilustrarlas. Esta será la situación en todo el segundo curso. Y a partir del tercer curso vamos a empezar a mezclar ambas cosas para ir ilustrando cómo funcionan los métodos predictivos y los métodos exploratorios ya mezclados. Muy bien. Por ejemplo, la variable nota de notas escolares, que es la que vimos antes, si yo agregara esta variable tipo, aquí para tratar de predecir si el estudiante es regular, bueno o malo, ya se me volvería una variable que podría ser una variable de un método predictivo. Ok, si agrego esta variable. Muy bien, pero en este caso vamos a estar sin esa variable, por ahora. Ok, muy bien, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto pueden escribir en el chat o abrir el micrófono. Bueno, muy bien. Una vez que tenemos los datos, ¿cómo se leen los datos en R? Digamos que yo tengo esta tabla de datos. Por ahora, en estos primeros cursos, vamos a procesar los datos desde un CSV. Luego vamos a aprender cómo leerlos directamente de Excel o directamente de una base de datos, pero eso va a ser tema de otro curso. Digamos que entonces, que por ejemplo yo tengo estos datos, esta tablita de datos, ¿cómo la leo en R para empezarla a procesar en R? Ya sea con Factor Miner o sea con Ratel. Por ahí tengo una pregunta en el chat, perdón. Me dice, cuando se refiere a R10 y R5, ¿por qué la letra R? Es que estamos hablando de R, quiere decir, no tiene que ver, buena pregunta, porque pueden confundir. Esta R es de los números reales, es el espacio vectorial de los números reales en 5 dimensiones, y este es el espacio vectorial en 10 dimensiones. Esto quiere decir que son números reales a las 10 dimensiones, números reales a la quinta dimensión. Eso es lo que quiere decir la letra R. Muy bien, gracias por la pregunta para aclararlo. Bueno, entonces digamos que yo tengo estos datos. Vamos a leerlos desde un archivo CSV. Los archivos CSV se pueden crear desde Excel. Digamos que yo tengo los datos en Excel. Y esos datos yo los puedo guardar en un CSV, que no es más que un archivo de texto. Les voy a mostrar cómo. Vamos a ir a buscar unos datos y les voy a mostrar cómo. Digamos que yo tengo por acá el ejemplo de estudiantes en Excel. Ahí lo estoy mostrando en Excel. Entonces digamos que yo tengo esos datos y los quiero guardar en R. Leer en R para procesarlos. Entonces, se puede leer directamente de Excel, pero para facilitar las cosas en este curso vamos a trabajar en archivos CSV o archivos de texto, que son más fáciles de procesar y más livianos, son sumamente usados, porque los archivos CSV, que son archivos de texto, permiten mucha facilidad y mucha movilidad, no dependen del sistema operativo, no dependen de nada, funcionan bien en toda parte. Entonces digamos que yo tengo este archivo en Excel. Yo lo que puedo hacer aquí es guardarlo, le doy guardar como en Excel, escojo aquí la carpeta y después ahí como están viendo en pantalla, yo le voy a decir no que me lo guarde como un Excel, sino como un CSV tipo, por ejemplo en este caso DOS, porque estoy en una máquina de DOS. Esto me crea un archivo separado por comas o por puntos y comas, dependiendo de si yo tengo una máquina en inglés o en español, o de qué sistema operativo esté usando. Pero bueno, yo le digo aquí, digamos que me la guarde como un CSV, y le voy a poner ejemplo estudiantes de hoy.
para no confundirla con otras que tengo ahí. Entonces un CSV de DOS. Ok, ahí lo guardo. Ya lo guardé. Excel me hace algunas advertencias que voy a perder algunas de las características del cell, no importa. Entonces ya lo guardé. Digamos que lo cierro acá de Excel. Acá le digo que no guarde cambios porque ya las guardé. Y voy a ir a buscar ese archivo que acabo de crear, que se llama ejemplos de estudiantes hoy. Vamos a ver, aquí está, lo ven. Ejemplo estudiantes hoy. Lo voy a abrir con el Notepad. El Notepad, ahí lo están viendo. Entonces, como están viendo, lo que me creo, voy a ponerlo bien grande para que lo podamos ver mejor. Lo que me creo es un archivo de texto, ven, matemáticas, cuyo separador de variables y de espacios es el punto y coma. Es un punto y coma. Esto podría ser una coma o un punto y coma dependiendo del sistema operativo. Y el separador de decimales, vean, es aquí, es la coma. Por ejemplo, este es 7.3, entonces me creo el separador de decimales que es la coma. Entonces esto es un archivo de texto. Es muy importante que ustedes chequen, porque a veces, dependiendo, a veces quedan basuras, así como por ejemplo, le queda a uno esto así, con unas comas, que se las estoy haciendo aquí intencionalmente, pero hay que verificar, porque si a uno le queda esto así, eso da problemas. Entonces hay que irlo a abrir, limpiarle esa basurilla que quedó, y ya tenemos el archivo. Lo vuelvo a salvar y ya tengo el archivo bien. ¿Ok? Ese es lo que se conoce como un CSV. Es un archivo de texto separado por punto y coma, los espacios, los datos, y el separador decimal por coma. Dependiendo de la máquina, podría ser que más bien el separador sea la coma y el separador decimal el punto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que revisar bien cuál es el separador decimal y cuál es el separador de espacios que tenemos. Ok, por ejemplo, acá yo tengo el ejemplo estudiantes ya en CSV. Voy a abrirlo acá. Aquí lo abrí con un programa que les recomiendo instalen, que se llama el Notepad++, que permite abrir archivos de texto de cualquier tamaño. Es mucho más potente que el Note. El Notepad++, que les estoy mostrando aquí, este es el Notepad usual de Windows, y este es el Notepad++. Lo pueden bajar del sitio web de Promidad. En el sitio web de Promidad, le voy a poner ahí Promidad. En el sitio web de promidad.com, ustedes se van, ahí les estoy mostrando, se van a herramientas, bodegas de programas, y ahí pueden bajar el Notepad++, ¿lo ven? Este es un editor de archivos de texto y muy potente, entonces les recomiendo usar ese si quieren, si no usan el Notepad normal. Bueno, muy bien, entonces, una vez creado el archivo de texto, ¿cómo se lee desde R? Entonces yo creo mi archivo de texto desde Excel, como ya les mostré, mi archivo CSV. También se puede crear a mano, ¿verdad? Esa es la gran ventaja, no hace falta crearlo desde Excel, yo lo puedo crear directamente en el editor. Pero por supuesto, cuando uno tiene muchos datos, esa no es la idea, sino que la idea es crearlo con Excel o con algún procesador de base de datos. El archivo de texto, ahí lo estamos viendo. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo se lee en Reitel? Vamos, aquí está explicado, pero lo vamos a ir a hacer en vivo y a todo color. Voy a cargar R, acá, ya cargué R, lo están viendo. Voy a cargar ahora el Reitel con el comando library, que espero ya hayan podido instalar. Reitel, cargo la librería, cargo la interfaz, y ahí tengo el Reitel. Ok, entonces voy a ir a leer ese archivo CSV que creamos antes. Entonces voy y busco el archivo, lo busco en el directorio que yo lo tengo. Ya contesto una pregunta que tengo por ahí en el chat. Voy a
Ok, aquí lo busco, lo tengo muy adentro, se llama datos, ejemplo estudiantes, aquí lo tengo, ejemplo clientes, ejemplo estudiantes. Voy a abrir CSV, vean que es .csv. Entonces lo abro acá. Muy importante en esta parte, tengo que establecer cuál es el separador de espacios y cuál es el separador decimal. Esto es fundamental, si no le va a leer los datos mal y nada va a servir. En este caso, él por default pone que es coma y punto. Pero mi archivo era con separador punto y coma, el separador de decimales punto y coma, y el separador decimal es coma. Otra cosa importante que le pregunta a uno aquí Reitel es si el archivo tiene encabezado de fila. Eso es si las columnas tienen nombre, que en la mayoría de los casos sí. Si vemos aquí nuestro archivo, sí tienen nombre, que eran matemáticas, ciencias, español, historia y educación física. Entonces sí tienen nombre. Entonces yo tengo que chequear esta casilla, dejarla chequeada. Una vez que ya los leí, ya les seleccioné el archivo acá, entonces le doy a este botón ejecutar para que cargue los datos. Cuando yo le doy aquí, él los ejecuta y trata de leerlos de la manera que a ver si están bien establecidos todos estos parámetros. Le doy a ejecutar y ahí tengo ya la lectura de los datos. Él me dice que se encuentra una primera variable que se llama x, que no sabe qué es, que es categórica. ¿Qué es el problema con este x? Esta variable él tomó, recuerden que aquí hay una primera columna que es el nombre de las filas, el nombre de los individuos, y él está creyendo que eso es una variable. Entonces yo le tengo que decir aquí a Reitel, aquí, que ignore, que esa no es una variable, ese es el nombre de las filas. Las demás variables, matemática la tomó como numérica, ciencias como numérica, español como numérica, historia como numérica, educación física como numérica. Esto es importante verificarlo, o sea que me las está tomando bien. Otra parte importante es desactivar esto. El Reitel es un programa más para métodos predictivos y que vamos a usar más en el segundo curso. Y aquí me está separando la tabla de datos en training y en testing. Entonces, en este caso no queremos hacer eso. Entonces yo tengo que todo el tiempo desactivar esto. Desactivé eso y no se les olvide, hay que volverle a dar ejecutar aquí para que él vuelva a reinterpretar los datos. Entonces le doy ejecutar y ahí ya tengo mis datos. Ya ahora sí los tengo bien leídos. ¿Ok? Entonces voy a ir a contestar preguntas en el foro, que tengo varias preguntas en este momento. Bueno, ahí tengo mis datos. Voy a ver si tengo que decirles algo más. Muy bien. Ok, bueno, voy a ir a ver preguntas en el foro. Ajá, me dice Cristi, hola demás, ¿para qué sería Notepad++? ¿Para cambiar algo en el archivo que guarde? Sí, Cristi, el Notepad++ le puede a uno servir, ahí lo estoy abriendo de nuevo, para editar los datos, por ejemplo. Yo puedo crear aquí una tabla de datos a pie o a mano si quiero, o manipular aquí los datos. Este es el lugar donde yo puedo decirle, voy a cambiar este 6, no era un 6, era un 90. ¿Ven? Entonces aquí sirve para manipular los datos. Ok, luego me pregunta Felipe, en caso de que abra el archivo desde Excel, se dejan casillas en blanco, se dejan las casillas separador y decimal. No, en el Excel, el archivo en el Excel internamente guarda esas comillas. Cuando uno lo abre con el editor, lo ve. Si yo lo abro con Excel, yo le digo aquí Open with Excel, esas cosas no se ven, ahí lo estamos viendo, en Excel. Eso es algo interno, ¿ok? Estamos yendo como a lo que hay detrás del archivo. No, en Excel uno no tiene que ponerlos. Si yo lo edito con Excel, trabajo simplemente los datos. Si lo edito aquí en Notepad, que lo estoy viendo como por detrás, digamos, lo que realmente está almacenado, entonces sí tengo la flexibilidad de cambiar el separador. Bueno, Jacqueline me dice, por favor, para la carga de datos,
podemos utilizar sintaxis. Sí, sí podemos utilizar sintaxis, Jacqueline, pero no lo vamos a ver en este curso. Me imagino que se refiere a si lo podemos hacer directamente en código desde R. Sí, sí, sí. De hecho, vamos preparándonos para eso, para leer datos masivamente, que es de lo que se trata la minería de datos. Y lo vamos a poder hacer con sintaxis, pero no en este curso, todavía no, ni en el siguiente. Hasta en el tercer curso vamos a estar trabajando con sintaxis. Vamos a ir poquito a poco. Néstor me pregunta, ¿puedo hacer lo mismo para un archivo TXT? Sí, sí, sí. Se puede hacer lo mismo con un puede ser TXT. En realidad un CSV y un TXT son prácticamente lo mismo. Nada más que el TXT normalmente el separador no es el punto y coma ni la coma, sino un espacio en blanco, como este que les voy a dejar así. Digamos que los separadores fueran espacios en blanco. Pero el separador espacio en blanco no es conveniente, porque yo puedo decir que el separador es espacio en blanco, pero resulta que después un nombre, por ejemplo aquí, si yo le pongo nota en matemática, estoy dejando espacios en blanco que no son separadores. Entonces el separador de espacio en blanco nunca es una buena idea. Por eso en un CSV se usa más bien punto y coma como separador y no el espacio en blanco, que pues genera muchos problemas, porque muchos nombres de variables o individuos traen blancos. Entonces usar el blanco como separador no es una buena idea. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahí tenemos los datos cargados en REITL en este momento. Una vez cargados en REITL, yo puedo ir a trabajar estos datos. Lo primero que podría hacer, por ejemplo, aquí ven este botón. Desde el mismo REITL yo puedo ver o editar los datos. Algo que es muy conveniente, por ejemplo, es verlos, para ver que me leyó bien los datos. Ven ahí, están viendo los datos desde REITL y se ve que me los leyó bien. Okay, esto es importante siempre verificar que los leyó bien. Ahí se ve. Los puedo editar también, incluso aquí ya podría tener poder de edición y cambiar los datos si yo quisiera. También directamente desde REITL. Ok, bueno. Una vez leído los datos uno puede hacer cosas, como por ejemplo, vamos a ver ahí se nos está metiendo algún ruido. Ok, bueno. También les decía una vez aquí en REITL yo puedo hacer cosas como hacer gráficos, como por ejemplo este que estamos viendo ahora en pantalla. Vamos a ver si ahora se genera. Ese gráfico que ahorita les explico de qué se trata, pero ya una vez leídos los datos, la idea es procesar y hacer análisis exploratorio de esos datos. Ya les voy a explicar esa parte. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Bueno, eso es leer los datos con REITL. Se pueden añadir filas y columnas desde REITL, sí, pero me preguntan por ahí, pero no es muy fácil. Entonces, en general es mejor trabajar los datos. Lo que es la edición de datos es una buena pregunta, Jacqueline. Es mejor trabajar los datos desde Excel, por ejemplo, porque Excel es una herramienta que casi todos conocen y que es fácil de manipular. Entonces, la manipulación de datos muchas veces yo recomiendo mejor hacerla en Excel, que es una herramienta muy potente para el trabajo de datos, y dejar a REITL o a FactorMiner hacer los análisis. Eso es bastante recomendable, aunque sí se puede hacer, pero yo recomiendo más trabajar los datos, la limpieza de datos, por ejemplo, todos esos procesos preliminares, trabajarlos en Excel. Una vez que uno tiene los datos bien limpios, bien organizados en Excel, los guarda en un CSV y ya empieza el proceso de minería de datos desde REITL o desde FactorMiner o desde R puro. Pero dejémosle la limpieza de datos a Excel o a las bases de datos. Es una muy buena pregunta, Jacqueline. Esa parte de limpieza de datos mejor se lo dejamos a otro tipo de programas como Excel y las bases de datos. Bueno, muy bien. Los datos también se pueden leer desde FactorMiner o RCommander. Vamos a ir a ver eso. Desde acá yo puedo leerlo también para procesarlos en FactorMiner. Ahora vamos a ver cómo. Me pregunta por acá Jacqueline, pero cuando la base de datos son grandes y se quieren eliminar filas o columnas, sí, se tendría que hacer desde SQL. Sí, de hecho, en efecto,
cuando ya uno tiene grandes volúmenes de datos, es mejor manipular esos datos desde SQL o desde este software que yo tengo acá, ¿ven? Que lo vamos a ver luego más adelante en algunos cursos, el MySQL, por ejemplo, que es una base de datos de software libre muy potente, o de Microsoft Analysis Services, que también lo vamos a trabajar en el sexto y séptimo curso. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Y en eso vamos a ir poco a poco. Poco a poco vamos a ir en el programa de experto en minería de datos, trabajando con datos cada vez más grandes, hasta llegar al curso de Big Data, donde vamos a trabajar con datos monstruosamente grandes. Por ahora, en este curso lo fundamental es aprender los métodos y las técnicas. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Bueno, vamos a ver cómo se leen los datos desde, aquí está explicado, pero se lo voy a explicar directamente en vivo, desde RCommander. ¿Qué pasa si estamos en RCommander? Entonces voy a cargar aquí en RCommander, y ahorita vamos a hacer cosillas con estos dos programas. Digamos que cargo RCommander. Ok, aquí tengo RCommander, que fue el otro programa que vamos a usar en este curso. Entonces en RCommander los datos los vamos a leer en Factor Miner directamente, que es en este menú aquí, Factor Miner. Entonces acá vamos a leer, dice Import Data from a Text File. Yo lo tengo en inglés, supongo que tal vez ustedes lo tienen en inglés. Bueno, este queda en inglés. Entonces voy a leer los datos de un archivo de texto, que es un archivo, en este caso un CSV. Entonces me sale esta ventana aquí que es importantísima. Me dice nombres de las variables en el archivo. Entonces yo le doy check, que en este caso yo tengo los nombres de las variables, son estas: matemáticas, ciencias, educación física. Luego me pregunta nombres de los individuos en las filas. Sí, entonces yo me voy acá y tengo que darle check en este, porque yo tengo los nombres de las filas en la primera columna. El indicador de datos ausentes NA, eso lo vamos a trabajar más adelante. Este es muy importante. ¿Cuál es el separador de campos? Me dice el espacio en blanco, las comas, los tabuladores. Le voy a decir otro y le voy a especificar que es punto y coma. ¿Por qué? Porque como vimos antes, mis espacios internamente los tengo separados con punto y coma. Entonces le voy a decir aquí a Factor Miner que mis datos están separados por punto y coma. No se les olvide darle check, porque alguna gente pone el punto y coma aquí y no le da check aquí, y entonces no lo interpreta bien. Ojo, se lo voy a marcar aquí. No se les olvide, ¿ok? Para poner el punto y coma acá. ¿Y cuál es el separador decimal? ¿El punto o la coma? Le voy a decir en este caso la coma, porque en mis datos el separador decimal, como les expliqué antes, es la coma. Ok, entonces ya cargué Access. Bueno, me voy aquí a RCommander. Ok, voy a cerrar Access aquí que lo abrí. Bueno, entonces listo, ya señalé todos los valores aquí. Bien, le doy a aceptar. Me dice que sí sobrescribo un conjunto de datos que ya tenía. Le digo que sí. Y voy a buscar igual mis datos al archivo. Entonces voy a buscarlos donde yo los tengo, que es aquí en MD Cursos, en datos. Y voy a cargar el ejemplo estudiantes. Ok, y ya los leí. Muy bien, aquí igual que en Ratel, es bueno, aquí también puedo editar o visualizar los datos. Le voy a dar visualizar, es muy importante, aquí los están viendo en esa ventanita, para verificar que los leyó adecuadamente y en efecto los interpretó perfectamente bien. Acá, por aquellos de los que preguntaban, también yo los puedo editar. Jacqueline, por ahí que me preguntabas, creo que era la que me preguntaba antes, aquí yo puedo agregar filas o columnas también, pero no es muy conveniente. Es mejor para manipular los datos, como les decía antes en Excel. Bueno, ahí ya tengo leído los datos en Factor Miner. A partir de que lo leo, vean que el menú se me activan todos los menús estadísticos, gráficas, y ya puedo empezar a hacer algunas cosillas. Bueno, muy bien, si tienen alguna pregunta hasta ahí. Si no, pues seguimos adelante y ahorita vamos a hacer algunos gráficos, algunos primeros análisis.
Bueno, muy bien. Vamos a ver en el chat si tengo alguna pregunta. Por favor, ahí si me confirman. Muy bien. Si tienen alguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué son los primeros análisis básicos que se le hacen a una variable? Digamos una variable cuantitativa. Vamos a hablar de variables cuantitativas. Entonces, lo primero y más básico es que se le calcula a una variable cuantitativa, que es estrictamente numérica, como esta que estamos viendo, el tamaño de una persona, medida en metros y centímetros, es la media aritmética. Ustedes recordarán de los cursos, digamos, de estadística básica, que la media aritmética pues es el promedio, simplemente la suma de los datos dividido entre la cantidad de los datos. Es lo que casi siempre se le calcula de primero a una variable, la media. Luego, la varianza o la desviación estándar. Esta sería la varianza, que es el promedio de las distancias a la media. Y si le pongo la raíz cuadrada aquí, entonces sería la desviación estándar. ¿Ok? ¿Qué es lo que miden estos dos índices? La media es muy importante, lo que se conoce como una medida de tendencia central. Y la varianza me dice qué tanto varían los datos alrededor de la media. ¿Para qué es eso importante? Bueno, les voy a ilustrar con un ejemplo muy sencillo. Digamos que yo tengo 5 estudiantes en un curso y los 5 se ganaron 50 de nota. Entonces, tengo 5 50. Aquí lo voy a anotar. Entonces, de ahí estoy en problemas porque ¿cuál sería el promedio de estos 5 50? La media aritmética sería 50. Cuando mi jefe la ve me dice, qué tirada, muy malo el promedio de su curso, 50. Y en efecto, visto así, significa que es malo, ¿verdad? Todo el mundo tenía 50, todo el mundo se quedó en el curso. ¿Ok? Y entonces la media, el promedio me da 50. Pero también se pudo deber a lo siguiente. Puede ser que yo tenía un alumno con 100, un alumno con 100, un alumno con 0, digamos, fue que ni siquiera asistió al curso. Digamos, este otro tiene aquí, digamos, un 0 también, y este un 75. Entonces ese promedio, digamos, ese promedio, 275 dividido entre 4, perdón, 275 dividido entre 5, me da 55. Entonces, el promedio me da 55. Cuando yo le presento al jefe este 55, así de solita la media, se puede asustar y me puede decir, a la puña, qué mal su curso. Pero yo le puedo decir, no, fíjese bien en las notas. En realidad yo tenía 5 alumnos, 3 pasaron. Y estos 2 nunca ni siquiera asistieron, no participaron en el curso. O sea que es bueno. Eso me lo indica la varianza. Si yo calculo la varianza aquí, me da muy alta, porque los datos distan mucho de la media, que es 55. En cambio, en el ejemplo anterior de 5 50, la varianza daría 0. Entonces hay que tener, la varianza, perdón, daría 0. La varianza daría 0. Entonces hay que tener cuidado con la media. La media hay que interpretarla de acuerdo a la varianza. Si yo tengo varianza baja, la media es un buen indicador. Pero si tengo varianza muy alta, puede ser que la media sea muy engañosa. Entonces, por eso, los primeros análisis básicos que se le hacen a los datos son la media y la varianza. Si la varianza es bien bajita, si es 0, sería ideal. Pero si es baja, la media es un buen indicador. Si la varianza es muy alta, no necesariamente la media es un buen indicador. Bueno, la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Y entonces aquí está la media de todas las variables. ¿Ven? Por ejemplo,
de matemática es 6.7, de ciencias es 7, 7.6, de español es 7.7, de historia es 7.9 y de educación física 7.42. Ahora, la media es una cuestión, es muy importante, porque por ejemplo, vean que aquí el promedio es 6.7 y aquí el promedio es 7.9 en historia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una nota aquí de 7, alguien podría pensar que es mala, pero no es tan mala. ¿Por qué? Porque es superior al promedio. Mientras que si yo tengo aquí una nota de 7.5 en historia, alguien podría pensar que es buena, pero no es buena. Esta nota es mala. ¿Por qué? Porque es inferior al promedio, ¿ven? Entonces los números son relativos a la media. Este 7 como nota es mejor que este, 7.5. ¿Por qué? Porque este estudiante es un estudiante por encima de la media, del promedio. Mientras que este es un estudiante por debajo de la media. Entonces vean que los números son engañosos, ¿verdad? Cuando ustedes le digan, mi nota fue un 90, puede sonar muy bueno, pero tal vez la media era 98. Y entonces mi nota es pésima, en realidad es de las peores. Pero puede ser que mi nota es 7. Y uno puede decir, está bajito. No, la media era un 2. Yo soy el mejor estudiante de todos, podría ser, ¿verdad? Entonces la media es un índice contra el cual comparar los datos. Ok. Bueno, muy bien. También, ¿cómo puedo calcular la media y la varianza en REITEL y en Factor Minor? En Factor Minor, vamos en REITEL vamos a ver, sí, en REITEL aquí en Suma, yo le doy aquí, le doy en la pestaña Explorar y selecciono aquí Suma, ¿ok? Y le doy Ejecutar y REITEL me calcula aquí un montón de indicadores muy valiosos. Me indica para cada una de las variables, cuál es el mínimo, cuál es el máximo, cuál es la media, ¿ven? La media 6.7, la mediana, el primer cuartil, el segundo cuartil y así para todas las variables, ¿ven? Ahí me indicó, ahí tengo la media aritmética y no solo la media, sino otras importantes como cuál es el mínimo de la variable, cuál es el máximo, cuál es el primer cuartil, cuál es la mediana y cuál es el tercer cuartil. Eso es en REITEL. Ojo que es en Explorar Suma. Si lo quiero hacer en Factor Minor, también lo puedo hacer. Yo me puedo venir aquí a Estadísticas, al menú Estadísticas, me vengo a Resúmenes y le digo Resúmenes numéricos. ¿Ok? Estadísticos, le repito, resúmenes numéricos. Selecciono acá todas las variables, por ejemplo, o la que yo quiera. Y aquí le digo en la media, la desviación estándar, el rango intercuartil, el coeficiente de variación y varios. Digamos que le voy a decir que me calcule la media y la desviación típica, la desviación estándar. Entonces ahí ven, para cada una de las variables, aquí abajo me calculó la media aritmética, la desviación estándar y algunos otros índices. Ok, aquí está la media. Muy bien, así es como se puede hacer en R y en REITEL y en Factor Minor. Bueno, otro índice que se usa mucho en estadística es la correlación. La correlación estadística también es importantísima. La correlación se puede calcular como la covarianza de las variables entre la desviación estándar de X por la desviación estándar de Y. Pero bueno, más importante que esta definición matemática es la interpretación del coeficiente de correlación, que se puede interpretar como sigue. Voy a ver una pregunta acá en el chat. Vamos a ver, por acá tengo una pregunta en el chat. Veo que hay unas cosas que se pueden hacer en ambos, REITEL y R-Commander. Sí, se pueden hacer en ambos. Casi todo lo básico. Ahí en la tarea yo les indico. En general, REITEL es un programa más para modelos predictivos. Por eso van a ver que REITEL lo usamos más en el segundo curso. Y Factor Minor es más para modelos descriptivos, para análisis exploratorios. Lo vamos a usar más en el primer curso. Pero todo lo que es la parte básica,
lo hacen ambos, casi ambos programas lo hacen. En algunas cosas es mejor uno que el otro, entonces ahí vamos a ir viendo. Muy buena pregunta. Bueno, entonces la correlación entre dos variables, si ustedes llevaron algún curso de estadística, recordarán que si dos variables, la correlación se calcula entre dos variables. Por ejemplo, la correlación que se llama R, tampoco nos confundamos, que viene de correlación, digamos, por ejemplo, entre la variable X, que es, digamos, edad, y Y, que es salario. Podría ser. Entonces la correlación es importante que siempre varía entre -1 y 1. La correlación, lo mínimo que es -1 y lo máximo que es 1. Entonces, cuando la correlación es alta y positiva, o sea, cercana a 1, significa que cuando una variable crece, la otra crece. Por ejemplo, entonces, a mayor edad, mayor salario. Eso es lo que implica cuando la correlación es alta y positiva. Cuando las correlaciones son altas pero negativas, o sea, que se aproximan a -1, lo que significa es que cuando una variable crece, la otra decrece. ¿Ok? Entonces hay variables que tienen correlaciones negativas. Vamos a ver algún ejemplo. Digamos, entre edad y el índice de colesterol, para ser un poco negativos. Normalmente, no, esa es correlación positiva, desgraciadamente, porque entre mayor edad, normalmente mayor índice de correlación, mayor grado de colesterol. Entonces, cuando una crece, la otra crece. Digamos, el índice entre la edad y la masa muscular. Entonces, ahí sí, a mayor edad, menor masa muscular. Entonces, cuando una crece, la otra decrece. Eso es una correlación negativa, cuando va cercana a -1. Y correlaciones cercanas a 0 significa que no hay correlación. Es decir, que no hay relación entre una variable y la otra. Yo no puedo predecir una con la otra. Eso significa cuando la correlación es cercana a 0. Otra manera de verla, la correlación muy interesante que se usa mucho en data mining, es pensar que las variables que son vectores, en R a la n, pensarlas como un vector, como una flecha. Si uno grafica una variable en 2 dimensiones, lo que le queda es una flecha. Entonces, si yo interpreto las variables como flechas, la correlación es el ángulo entre estas dos flechas. Perdón, el coseno del ángulo entre las dos flechas. El coseno de este ángulo. Entonces, de ahí se ve, por ejemplo, si se recuerdan de la matemática del colegio, que el coseno es una función que varía entre -1 y 1. Entonces, por esa razón es que la correlación varía entre -1 y 1. Entonces, esto lo vamos a usar en las siguientes semanas, con más detalle. Entonces, cuando esta es una variable X en azul y Y en rojo, cuando el ángulo entre ambas variables es 0, el coseno de 0 da 1, y entonces la correlación da 1 o cercana a 1. En ese caso es cuando ambas variables son prácticamente lo mismo. Entonces hay correlación fuerte y positiva. Cuando, por el contrario, la correlación es cercana a -1, voy a ilustrar aquí, cuando el ángulo es cercano a 180 grados, entonces el coseno de 180 grados da -1. Y la correlación, por lo tanto, da -1 o cercana a -1. ¿Qué es lo que esto implica geométricamente? Que cuando una variable va para un lado, la otra va para el otro. Es decir, cuando X crece, Y decrece. Y viceversa, cuando Y crece, X decrece. Eso se llama correlación negativa. Cuando el ángulo entre ambas variables, ese es el tercer caso que se da, es cercano a los 90 grados, entonces ustedes recordarán que el coseno de 90 grados es 0. Entonces la correlación tiende a ser 0. Entonces en este caso es cuando no hay relación entre X y Y. Es otra manera de ver la correlación vectorialmente. No se preocupen si esta parte no la entienden muy bien, porque la vamos a tratar con más detalle la próxima semana. Entonces lo importante es que recordemos aquí que la correlación entre dos variables es cuando es alta y positiva, o sea, cuando es cercana a 1, implica que cuando una variable crece, la otra decrece. La otra crece, ¿verdad? Ambas crecen simultáneamente. Ahora,
Ahora, cuando las correlaciones son negativas y altas, o sea, cuando son cercanas a -1, quiere decir que cuando una variable crece, la otra decrece. Y cuando las correlaciones son cercanas a 0, significa que no hay correlación, que una variable no tiene relación con la otra. Bueno, vamos a ir a ver cómo se hace esto en REITL y en FactorMiner. Ok, aquí está explicado cómo se hace. Yo se lo voy a ir a hacer en vivo y a todo color. Bueno, voy a mostrárselos aquí. Voy a ir a mostrarles en RCommander. Se lo voy a mostrar primero, que en esto RCommander o FactorMiner lo que hace es dar los datos. Se los voy a mostrar primero acá. Me voy a resúmenes. Recuerden que aquí tengo cargados los datos de estudiantes. Entonces me voy a resúmenes y aquí calculo. Ven, en esta opción que tienen en pantalla dice matriz de correlaciones. Ahí me da la correlación de todas las variables contra todas al mismo tiempo. Entonces, digamos, calculo aquí la correlación de todas contra todas para verlas de una vez. Le doy a aceptar y aquí abajo me calculó las correlaciones. Entonces, observen, por ejemplo, en la diagonal de estos es la correlación de ciencias con ciencias. Aquí hay 1. Eso no hace mucha falta. Obviamente la correlación de una variable consigo misma es 1. Acá, en este otro número, esta es la correlación de educación física con ciencias, menos 0.68. Es decir, es relativamente alta y negativa. Es decir, que quien es bueno en ciencias es malo en educación física y viceversa. Vean con matemáticas, la correlación entre educación física que está aquí y matemáticas sería esta, menos 0.78, alta y negativa, cercana a -1 y negativa. O sea que quien es bueno en matemáticas no es bueno en educación física, y quien es bueno en educación física no es bueno en matemáticas. Eso es lo que significa. Observen la correlación entre ciencias y matemáticas, 0.85. Eso significa que quien es bueno en ciencias es bueno en matemáticas y viceversa. Ok, otras relaciones ahí, por ejemplo, vean esta, 0.02, es en el segundo decimal, o sea, muy baja. Entonces, entre español y ciencias no hay correlación. Ok, no hay mucha correlación. Bueno, así es como lo muestra FactorMiner. Entonces, da los datos puramente. Vean cómo lo muestra REITL. Voy ahora para REITL. En REITL le voy a decir que me dé las correlaciones. Aquí seleccioné la pestaña de correlaciones. ¿Ok? Ahí, entonces le doy ejecutar. Y me hace este gráfico que están viendo en pantalla que muestra las correlaciones de una manera muy interesante y muy fácil de interpretar. Aquí la correlación, entre más rojo, más negativa. Y entre más grande el círculo, también más negativa. Entonces vemos que la correlación más negativa, aquí me muestra la misma matriz de antes, pero me muestra en estos círculos las correlaciones. Entonces vemos que la correlación más grande y más roja es entre matemáticas y educación física. Aquí en la diagonal, toda es muy alta y positiva. Ahora, la correlación entre más azul y más grande, más positiva. Por ejemplo, entre español e historia hay una correlación bastante alta y positiva. Es decir, quien es bueno en español es bueno en historia. Eso significa este círculo. Quien es bueno en español es bueno en historia. Este círculo significa que quien es bueno en matemáticas es malo en educación física y viceversa. Y estos círculos celestitos y pequeñitos significan, por ejemplo, este de aquí, significa que la correlación entre ciencias y historia es muy feble, muy débil. No hay correlación. Entonces ven qué bonito este gráfico. Me presenta la matriz de correlaciones de una manera gráfica en la que yo la puedo ver muy fácilmente. Entre más grande el círculo, repito, y más rojo, más negativa es la correlación. Fuerte pero negativa. Y entre más grande y más azul, más fuerte pero positiva. Y entre más pequeño el círculo o más celeste, es una correlación más débil. Es decir, que yo no puedo decir nada de una variable con respecto a la otra. También REITL me muestra este otro gráfico que es bastante interesante, distribuciones, se los voy a mostrar. Le doy acá a ejecutar
y me muestra este gráfico que todavía no les ha llegado a ustedes. Vamos a ver, ahí lo tienen, ¿ok? Aquí también me muestra la matriz de correlaciones, aquí me pone la correlación, ven, en números, y me la pone entre más grande, más fuerte, sea negativa o positiva. Y aquí me pone algo que vamos a ver más adelante, que es la recta de regresión entre ambas variables. Esa recta de regresión, ahí me está durando un poquito la reproducción, vamos a esperar. Ahí son las rectas de regresión, que esto lo vamos a estudiar más adelante. Entre más fuerte la correlación, sea positiva o negativa, es más viable hacer una regresión. Pero bueno, esto lo vamos a estudiar más adelante. Ok, muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Ok, tengo un poquito lenta la reproducción en este momento. Ok, tengo problemitas de... Ok, ahí estamos, sí. Perdón, tengo algunos problemitas que está un poco lenta la reproducción. Yo es que, como les decía, tengo 2 videos, entonces estoy viendo aquí lo que ustedes ven. Entonces a veces se me olvida y voy muy adelante de lo que ustedes están viendo. Bueno, ahí están lo que les acabo de explicar. Ok, ¿me escuchan en este momento? Si tienen alguna pregunta, estamos ahí un poco lentos con la reproducción del video en sus pantallas. Ok, ¿ustedes lo ven bien? Sí, es que lo que estoy viendo es que va un poco más lento. Ok, bueno, en el Commander, ahí están viendo, se pueden hacer algunos otros gráficos, por ejemplo, hacer histogramas para ver las distribuciones de las variables, para ver si siguen la curva normal o alguna curva sesgada a la izquierda o a la derecha, ahí están viendo. Ahora les muestro en el software cómo se hace. Se pueden hacer los diagramas de boxplot para buscar atipicidad. ¿Ok? La atipicidad. Bueno, les voy a ir a explicar esto. Muy bien, ahí estamos viendo una filmina de datos atípicos. Ok, digamos que primero vamos a ir a R-Commander para ver algunos otros gráficos. Fíjense que acá, y ya les hablo de atipicidad, en gráficas de R-Commander yo puedo hacer histogramas, hay muchos gráficos aquí que pueden explorar. Sí, adelante. Bueno, yo puedo hacer un histograma, por ejemplo, de ciencias, y ahí entonces tengo el histograma de la variable ciencias, para ver si tienen distribuciones sesgadas a la derecha o a la izquierda. Ok, y bueno, ahí les dejo para que ustedes travesen, como dicen, un poquito. Aquí pueden hacer una serie de gráficas, tallo, hoja, y algunos otros que vamos a estar trabajando más adelante. Esto en Factor Miner. En Reitel también se pueden hacer algunos otros tipos de gráficos, que los vamos a ir trabajando en las próximas semanas. Bueno, muy bien. Entonces, les voy a explicar el último tema de la clase de hoy, y es cómo encontrar atipicidad. Encontrar atipicidad se refiere a encontrar datos que son, digamos, que se salen de lo que uno esperaría de esos datos. Se puede deber esto a errores en digitación, se puede deber a errores en las bases de datos, o se puede deber a que realmente haya tipicidad. Vean. Entonces, por ejemplo, aquí en esta tabla de datos de los estudiantes, yo metí a propósito 3 datos que claramente son un error. Estos 3, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué son un error claramente? Esos 3 que están marcados en rojo. Porque los datos de estas notas varían entre 0 y 10. Y ahí tengo un 17, un menos 5 y un 70. Entonces son datos que son errores. Entonces, ¿cómo detectar esos datos para poder hacer un análisis?
y detectarlos automáticamente. Aquí podría uno parecerle que es sencillo, bueno, primero porque yo los marqué en rojo y segundo porque la tabla es pequeña, pero si yo estoy ante una tabla de datos grande, ¿cómo detectar esos datos que en este momento marqué ahí con un círculo, ¿verdad? ¿Cómo detectarlos automáticamente? Una de las formas que más se usa son los llamados y conocidos como boxplot. ¿Ok? Los boxplot, que son estos diagramas que estamos viendo en la pantalla o que van a ver en un momento, ahí están, me permite graficar los datos. Acá me grafica lo que es la mediana y luego hasta el percentil 90. Y estos datos que quedan fuera aquí del percentil 90 se consideran datos atípicos. Ahí se los estoy marcando, perdón, que creo que no lo están viendo en pantalla. Esos que están marcados con una cruz en rojo, que en este momento ahora sí, que parece que el video va un poquito atrasado. Hay algún problemita ahí de ancho de banda. Sí se ven. Parece que soy yo el que tengo el problema allá en la Mac. Esos datos que están marcados ahí, gracias Roberto, parece que soy yo el que tengo aquí algún problemita. Muchas gracias. Esos datos que tengo marcados en ese momento son los outliers y esos grafiquitos me permiten detectar automáticamente datos atípicos. ¿Ok? Entonces vamos a ir a hacerlo en R. ¿Ok? En Ratel. Yo tengo unos datos acá que le llamé ejemplo estudiantes atípicos. Así se llama el archivo. Este archivo de ejemplo de estudiantes atípicos, yo le inserté esos números que están ahí en rojo, que ustedes vieron en rojo. Estos datos, parece que tengo algún problema acá en el otro monitor, porque no me está reproduciendo. Estos datos, yo los introduje en el archivo, que son el 17, el -5 y el 70. Entonces vamos a ver cómo puedo hacer para detectarlos automáticamente. ¿Ok? Esos datos, ahí están en el CSV, el -5, el 70 y el 17. Entonces para eso vamos a ir a usar Factor Miner. Vamos a hacer Factor Miner primero, que es el que mejor me funciona. Entonces voy a cargar de nuevo los datos, pero ese es otro archivo. Recuerden, acá tengo que decirle chequear row names, separador va a ser punto y coma, y el separador decimal coma. Ok, muy bien. Entonces le doy a aceptar, le digo sobreescribir los datos y vengo y me leo los datos. Aquí se llama ejemplo estudiantes atípicos. Ok, ahí los están viendo. Entonces lo abro, ahí está leído. Voy a darle a visualizar, ahí tengo los datos bien. Ok, entonces vean aquí en Factor Miner me vengo a gráficas y le voy a decir que me haga un diagrama de caja, que es el que están viendo en ese momento, diagrama de caja, y le digo, por ejemplo, en la variable ciencias y le doy a aceptar y me da ese boxplot. Y aquí me estoy encontrando el primer dato atípico, me dice está en Inés y es un -5. ¿Ok? Entonces ya encontré la primera atipicidad. ¿Ok? Entonces es una manera muy buena de ver atipicidad. Ok, luego me voy y le voy a decir que me grafique con el gráfico tallo hoja, el gráfico de caja, perdón, a educación física. Le doy a aceptar y veo que en este momento no hay ninguna atipicidad. ¿Ok? Y así puedo seguir variable por variable. Después vamos a aprender más adelante usando código que uno los puede hacer todos de una sola vez. E incluso que se los deje en una lista, sin necesidad de ver los gráficos. Pero bueno, voy a ir a ver ahora, gráficas, diagrama de caja, matemáticas, digamos, le doy a aceptar y ahí me salió otro nuevo atípico. Estamos viendo que hay una tipicidad en ANA, y es una nota como un 17. ¿Ok?
Entonces ahí me encontré otra atipicidad. Okay, entonces los box plots son una de las maneras más usadas para encontrar atipicidad. También se puede hacer en REITL. Y les voy a mostrar en REITL. En REITL tiene la ventaja de que los puedo hacer todos de una vez. Vean en REITL. En REITL voy a decirle que me haga, selecciono aquí distribuciones. Distribuciones. Pero selecciono todas las cajitas. Vean. Como sigue. Aquí selecciono todas las cajas. Y le doy en el botón ejecutar. Y ahí me tira todos los diagramas. Quedaron como atrás. Ajá. Ahí me los dejó como atrás perdidos. Como que le cayeron encima uno al otro. Bueno. Sí, entonces, qué extraño. Pero bueno, mejor entonces le voy a decir, digamos, solo matemáticas. Aquí voy a hacer matemáticas y ahí me queda el gráfico. No. Ah, ya sé qué es lo que está pasando. Es que aquí tendría que ir a cargar los datos otra vez. Sí, porque no tengo los que tienen atipicidad. Entonces aquí cargo los datos otra vez, que son ejemplo estudiantes con atípicos. Le doy ejecutar, el separador tiene que ser punto y coma, separador decimal, coma, encabezado sí, le doy ejecutar. Luego le desactivo la partición, nunca se les olvide desactivar la partición. Le digo que esta primera variable la ignore porque son los nombres de las filas, le doy ejecutar. Ahora sí, me voy a explorar, le digo distribuciones y digamos matemáticas, le doy ejecutar y ahí me sale la atipicidad. Pero lo malo es que me dice aquí la tipicidad, pero no me dice quién es. En eso da mejor información Factor Miner, porque me dijo qué individuo era el que tenía atipicidad. Ok, muy bien. Bueno, entonces, seguimos adelante. Ahí están todas las atipicidades vistas en REITL. Ok, muy bien. Entonces estos temas los vamos a trabajar un poquito más adelante. Una tabla se dice centrada y reducida cuando la media es 0 y la varianza es 1. Esto lo vamos a trabajar un poquito cuando veamos análisis en componentes principales la próxima clase. Ok, bueno. Entonces para terminar voy a trabajar un poquito más. Un ejemplo le voy a hacer que se llama ejemplo de servicio al cliente. Es un ejemplo que vamos a estar trabajando a lo largo del curso, que consiste de unas mediciones que se hicieron en un supermercado. Es un ejemplo real, es apenas una fracción de los datos. Aquí está el nombre del cliente y se le pidió que diera su edad, su antigüedad, que quiere decir la cantidad de años que tiene de visitar el supermercado, y que evaluara la calidad del supermercado de 1 a 10 en la calidad del espacio en parqueos, la velocidad de cajas, la distribución de productos, la atención a empleados, la calidad de estaciones, la ubicación, la limpieza, la variedad de productos, el prestigio de la empresa y la calidad de servicio. Entonces, estos clientes evaluaron al supermercado en esas variables. Al supermercado lo que interesa, por supuesto, es medir sobre todo esta variable, ¿verdad? Ellos quieren saber cuál es la calidad del servicio y cuál es la relación, si es por el espacio de parqueo, la velocidad de caja, dónde están fallando, si es que están fallando, la limpieza, etc. Entonces, con esa tabla de datos podemos ir a hacer algunos análisis. Aquí se los estoy pasando en el PowerPoint. Voy a ir a hacerlos directamente digamos, vamos a ir a ver, por ejemplo, voy a hacer algunos gráficos acá, por ejemplo, en REITL. Lo primero que yo tendría que ir a ver es en mis datos, ejemplo clientes, es corregida la edad, ejemplo clientes Voy a abrirlo aquí. Lo primero que ustedes tienen que hacer siempre antes de hacer un análisis es abrir el archivo, el CSV, para ver cuál es el separador y si hay nombres de las columnas y nombres en las filas. Aquí tenemos nombres de variables y nombres de filas. Y vemos que el separador es el punto y coma y que el separador decimal es la coma.
Entonces, determinado eso bien, yo puedo leer el archivo. Sea desde Ratel, por ejemplo. Si yo lo leo acá desde Ratel, entonces me voy a datos, voy a decirle ejemplo clientes, aquí, alzo el ejemplo clientes, le doy que el separador es punto y coma, separador decimal coma, y le doy ejecutar. Ok, ahí me las leyó bien, vean que me leyó todas las variables como numéricas, esto es muy importante, y esta primera variable, nombre cliente, tengo que eliminarla y darle aquí ignorar, y tengo que eliminar esto de la partición, todas esas correcciones tengo que hacer. Entonces quito la partición y le digo que ignore esta variable y le doy ejecutar. ¿Okay? Una vez que ya tengo ahí leído las variables, puedo decirle aquí en explorar, por ejemplo, que me haga la matriz de correlaciones. Ahí vean qué bonita que me quedó la matriz de correlaciones. ¿Ok? Ahí puedo ver que hay una correlación fuerte y negativa entre la edad y la distribución de productos. O sea, la gente de mayor edad evalúa mal la distribución de productos. Hay una correlación fuerte y relativamente positiva aquí entre prestigio de la empresa y distribución de productos. O sea que la gente que evalúa bien el prestigio de la empresa piensa que los productos están bien distribuidos. Hay una correlación negativa aquí, roja, alta, entre edad y distribución de productos. O sea, la gente de mayor edad piensa que los productos no están bien distribuidos. Y así sucesivamente. Ahí podría haber algunas cosas. Bueno, y así sucesivamente podemos hacer más cosas. Si los leo acá, voy a Factor Miner. Voy a leer esos datos desde Factor Miner para buscar atipicidad. Le doy acá que el separador es punto y coma, el separador decimal es coma. Me voy a leer los datos y leo datos. Me voy a ejemplo clientes. Ya lo leí, le doy visualizar y se ve que me leyó bien los datos. Lo que quiero buscar acá es atipicidad. Entonces, por ejemplo, me voy a gráficas, me voy a gráfico de caja y le voy a decir a la variable antigüedad. Le voy a aceptar y a veces el gráfico queda atrás, en segundo plano, tengo cuidado con eso, sobre todo en Windows. Aquí me quedó el gráfico. Ven, entonces me encontró una tipicidad. Arnoldo, habría que ir a revisar, tiene muchos años de ir al supermercado. Entonces hay que revisar si es cierto o es algún error, tal vez algún dedazo, como decimos en Costa Rica, en los datos. Así sucesivamente, si le doy voy aquí a Recommander, voy a darle gráficas, gráfico de caja, voy a darle a edad, verificar edad, le doy a aceptar, y aquí encuentro otra tipicidad. Damaris tiene 50 años y pareciera una edad atípica en este supermercado. Entonces hay que revisar si efectivamente esa es la edad de ella, entonces hay que hacer un análisis o ver si es que hubo un error en los datos. Eso es lo importante de la tipicidad. Bueno, muy bien, entonces siguiendo aquí en la firmina de PowerPoint, ahí también se pueden hacer histogramas para ver las distribuciones de las variables, las atipicidades, que ya vemos que está Damaris en la edad, esa típica, Arnoldo en la antigüedad. Aquí hay dos que evaluaron atipicidades, Griselda y Hilda en espacio de parqueo, Damaris y Natalie en velocidad de cajas. Y así aquí en distribución de productos y en calidad de servicio no tengo atipicidades. Y lo que se hace con las atipicidades normalmente es venir a la tabla de datos y marcarlas en rojo. Ven, por ejemplo, aquí está Damaris, 49 años, Arnoldo, que tiene 13 años de ir al supermercado, y así sucesivamente aquí marqué todas las atipicidades. ¿Para qué? Para ir y verificar si esos datos son correctos, entonces analizarlos por aparte. Y si son incorrectos, corregirlo. Por ejemplo, podría ser que este 13, uno podría determinar que el supermercado, por ejemplo, solo tiene 5 años de haberse abierto. ¿Cómo es que alguien va a marcar un 13? Entonces, podría ser un error en los datos. Entonces, el análisis de atipicidad es de los primeros análisis que se hacen en un proceso de data mining.
es como una parte ya, la última parte de la limpieza de datos. Lo primero que uno debe hacer es limpiar los datos. Pero una vez que están limpios, entre comillas, hay que ir a hacer análisis de atipicidad. Porque la atipicidad me puede reflejar que todavía hay datos sucios o datos inconsistentes. Entonces yo tendría que entrar a analizar el porqué de esos datos, si todavía es que hay error en los datos, o si son efectivamente atipicidades, es decir, datos correctos, pero que se comportan de una manera extraña. Muy bien. Entonces, para terminar, recomendarles un par de libros, que se los había mostrado la vez pasada, que no quedó muy bien en el video, pero que yo lo puse por ahí, que es Exploratory Multivariate Analysis by Example Using R, que es el libro escrito por François Hobson, Sebastián Lee y Jerome Payés. Es un libro de franceses, pero está escrito en inglés, que es un libro sobre Factor Miner. Esos son los creadores de Factor Miner. Y otro libro muy, muy bonito también, que se llama Excavando Datos o Data Mining con RATL, el arte de excavar o explorar datos. Este es un libro escrito por Graham Williams, el creador de RATL. Entonces esos todos son dos libros que les recomiendo, pueden conseguir. Están en Amazon, también por ahí se pueden conseguir los PDFs. Por si son libros interesantes. Para los próximos 2 cursos vamos a estar trabajando sobre todo en estos 2 materiales. ¿Ok? Entonces son libros interesantes y útiles. Muy bien. Entonces les pregunto ahí, por ahí tenemos bastante gente conectada: Alejandra, Alexis, Bernabé, César, Cristi, Felipe, Jacqueline, Jorge, Josué, Julio, Karen, Néstor, Roberto, William y William Castillo, colega de Promidad. Si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, con mucho gusto pueden abrir el micrófono si así gustan, o plantearla por el chat si tienen alguna pregunta sobre algún detalle que hemos visto hoy que haya quedado no muy claro. Por ahí vi a alguien con ganas de hablar. Ok. Sí, si no, pues recuerden que ahí está el foro. Ya esta semana participaron varias personas en el foro y fue muy, muy positivo. Entonces participen en el foro si tienen alguna duda. Por ahí, gracias a Alexis, por ahí vi alguna pregunta en el chat. William, la nueva tarea, me imagino que la postea pronto. Sí, perdón, qué dicha que me preguntó de eso. El aula virtual, apenas termine el clase, la habilitamos toda la segunda semana. Creo que los técnicos no lo han hecho, tienen razón, ahora les voy a decir. Ahí pueden encontrar todo lo que vimos hoy, más la tarea, que aquí se las muestro. Esta es la tarea número 2, ahí la están viendo en pantalla. Minutos después, apenas salga de la lección, voy a ir a decirle a los técnicos que habiliten el aula, para que ustedes vean todos los materiales que vimos hoy y pueden bajar la tarea. Gracias por recordarme, porque no sé por qué no lo hicieron. Normalmente nosotros habilitamos el aula desde la mañana para que bajen los materiales y si quieren adelantar algo antes de la clase. Entonces ahí está la tarea número 2, que es una tarea muy muy bonita, que son unos datos que vamos a trabajar sobre algoritmos de recomendación, unos datos que vienen de la tienda Amazon, y vamos a trabajar en este curso cómo recomendar productos a un cliente, cómo descubrir científicamente con minería de datos qué productos recomendarle a nuestros clientes. Entonces ahí está la tarea bastante bien explicada. Cualquier duda, por supuesto, en el foro. Ahí viene paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Igual, entonces esta tarea es para de hoy en 8 días. Ahí me pregunta Cristi, muy buena pregunta. La tarea siempre las asignamos el día de la clase, de hecho desde la mañana, y tendrían tiempo para entregarla justamente de hoy en 8 días antes de que la clase empiece, es decir, antes de las 3 de la tarde, hora de Costa Rica. Entonces esa sería ahí que pueden entregar la tarea, y ya dentro de unos minutos les vamos a habilitar el aula para que puedan bajar todos los materiales que vimos hoy y la tarea. El video lo pueden ver nuevamente ahí, o para los que no pudieron estar en vivo en la clase, dentro de unas 6-7 horas.
Esperamos no tener problemas. La semana anterior tuvimos algunos problemitas con el audio, pero porque el video hay que procesarlo, un proceso interno acá que le hacen los técnicos, y después subiendo al canal de YouTube dura bastante rato porque es un video de más de hora y media, es un video grande y además lo subimos en alta definición. Entonces dura bastante, ese proceso dura entre 6 y 7 horas. Pero esperamos que de aquí a la noche ya esté, y si no mañana en la mañana, tener el video ahí para que ustedes puedan consultarlo nuevamente, o las personas que no pudieron ver la clase en vivo. Muy bien, si tienen alguna otra pregunta. Ok, muy bien. Entonces, un gusto más bien haberlos visto el día de hoy. Nos vemos de hoy en 8. Y en unos minutos les habilitamos el aula virtual para que puedan bajar los materiales. Yo creo que no lo han hecho los técnicos, entonces voy a decirles de una vez. Muchas gracias, nos vemos de hoy en 8 días. No duden en consultar el foro, nosotros atendemos el foro constantemente, incluso los fines de semana. Tenemos personal que lo atienden, algunos de mis asistentes y mi persona. También estamos viendo el foro para estar contestando las preguntas. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos vemos de hoy en 8 días. Hasta luego, un gusto verlos. Nos vemos.